Cordial saludo. En este segundo tutorial vamos a ver cómo podemos sumar vectores a través de el método de los componentes. Entonces, para ello vamos a tomar estos tres vectores que tengo acá y vamos a hacer la suma a través del método de los componentes. Para verificar que el método funciona, primero lo vamos a hacer a través del método del polígono y luego nos vamos a trabajar a través del método de las componentes. Entonces, vamos a darle valores específicos a estos vectores. Entonces, vamos a empezar por este vector A. El vector A tiene el módulo que vale 16, o sea, la magnitud del vector es 16 y el ángulo es de 0 grados. Miremos el vector B. El vector B tiene una magnitud de 12 grados y un ángulo de 318.60 grados. Vamos a colocarle una magnitud, un ángulo específico de 320 para no tener líos. 320 grados. Y tenemos nuestro vector C, que tiene 10 unidades de magnitud y 41.40 grados. Vamos a darle 40 grados exactamente. Bueno, me quiero referir a este vector B inicialmente. Entonces pensemos en el vector B y en su ángulo. Cuando nos hablan de un ángulo de 320 grados es porque han considerado que el vector estaba en la posición del vector A y empezó a girar a través de del eje del punto 00 de las X, o a través de el origen del plano, empezó a girar hasta que llegó a este punto. Cuando llega a este punto ha recorrido los 320 grados. Como estoy moviendo el cursor acá, hace todo el giro y llega acá hasta los 320 grados. Para trabajar con el método de las componentes, como les dije en el video anterior, es necesario que nosotros no tomemos el ángulo de 320 grados, sino que tomemos el ángulo que le faltaría a él para completar los 360 grados. Recuerden, el que forma el eje de las X con el vector. Eso significa que tomaríamos este ángulo. Entonces, hablar de un vector que tiene 12 unidades y 320 grados en dirección es lo mismo que hablar de un vector que tiene 12 unidades y que tiene 40 grados en dirección sur-oeste. Vamos a arreglar nuevamente esto, lo vamos a dar en 12 específicamente. Entonces diríamos, hablar del vector que tiene 12 unidades de largo y 320 de ángulo de dirección es lo mismo que decir un vector que tiene 12 unidades que está en la dirección sureste y forma un ángulo de 40 grados, con el eje de las X. ¿Por qué sabemos que es 40 grados? Porque nosotros ya tenemos claro que todo el giro es 360, o lo que llaman en trigonometría 2pi. Entonces, al tener 360 y quitarle 320, pues el ángulo que nos queda aquí es de 40. Bien, si vamos a hacer la suma a través del método del polígono, pues independiente de cómo movamos los vectores, la suma nos va a quedar lo mismo. Entonces voy a picar el vector B. Recuerde que es a través del método del polígono, lo voy a mover. Entonces voy a juntar cabeza con cola. En este caso es aquí, cabeza del vector B con cola del vector A. Listo. Y ahora vamos a llevar nuestro vector C, lo vamos a llevar hasta la cola del vector B. Entonces vamos a juntarlo aquí, lo vamos a mover y nos lo vamos a llevar acá. Bueno, nos quedó muy bien acá, hasta lo que no quería. Ok. Y nuestra suma, nuestro vector suma, es un vector que va a ir desde acá, ¿cierto? Y vamos a juntarlo acá. Este es el polígono, este es nuestro vector. Ahí lo cerramos, es el vector D. ¿Listo? Bien, si miramos las condiciones del vector D, miremoslo acá, parémonos otra vez sobre D y miremos qué condiciones tiene ese vector D. Diríamos, tiene aproximadamente, a través de este método, tiene 31.87 grados, unidades, y está formando 357, casi 358 grados. ¿Listo? O sea que
mirándolo como lo hicimos ahora, podríamos decir entonces que está formando 2 grados en la dirección sureste. Bien, podríamos incluso hacer algo para cambiar este vector D y poder tener un referente mucho mejor. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a borrar este vector D y vamos a cambiar la dirección de este vector D. ¿Listo? Vamos a volverlo un poco más largo y lo vamos a hacer que gire un poco más, el vector C. Entonces vamos a cambiarle las magnitudes. Vamos a mirar cuánto tiene. Entonces dice que tiene 10. Entonces vamos a dejarle un poco, como unos 15 grados. ¿Listo? Unos 15 unidades. 15. Y vamos a cambiar el ángulo. Lo dejamos de 40, se lo vamos a cambiar de 50. Ya les explico para qué lo vamos a hacer. Es solamente para que él quede un poco más arriba y tengamos el referente de la suma mucho mejor. Entonces aquí, listo. Incluso podríamos cambiar este ángulo un poco más, cambiar un poco más este ángulo, dejarlo por ahí de 70 grados. Listo. Oh, ahí está perfecto. Entonces ya, pues el vector C le cambiamos, lo dejamos de 15 y de 70 grados. Entonces 15 grados y 70 grados. Voy a tomar nota acá. Voy a tomar nota para ya poder irnos ahora a graficar. Ok, ahora sí vamos a juntar. Para formar el polígono vamos a juntarlo acá. Entonces vamos a hacer un nuevo vector. Vamos a pararnos acá. Vamos a formar un nuevo vector que va a ser la suma, que sale desde el inicio hasta el final de ese polígono. Aquí, mire, ya no se puede ver mucho mejor. Ok, ahí está. Listo. El vector D es la suma. Ahora miremos cuáles son las características de ese vector D. Entonces miremoslas, cómo nos quedó. Pues mire, nos quedó de 30.32 en magnitud y nos quedó de 13.59, digamos que aproximadamente 14 grados. ¿Listo? Bien, ese es nuestra suma. Bien. Ok, entonces vamos a iniciar la suma a través del método de los componentes. Para ello ya preparé aquí este arreglo, entonces voy a explicárselos. Vamos a mirar entonces qué sucede. Lo primero que vamos a hacer es interpretar un poco lo que tenemos en el gráfico. Para eso entonces me va a permitir aquí borrar estos valores para volver a iniciar y mirar cómo vamos a trabajar. Ok, entonces, ¿qué tenemos en el gráfico? En el gráfico tenemos los 3 vectores. Tenemos el vector A, que es este vector que estoy graficando acá, el vector A, que recuerden que ese vector no tiene componentes sobre, no tiene sino componentes sobre el eje horizontal. Entonces era el vector A, que mide 16 unidades. ¿Listo? Y el ángulo es 0 en este caso, o 360, pero vamos a tomarlo como 0. Bien. Tenemos nuestro vector B, que es este que estoy señalando acá, este vector B. Este vector B ya está ubicado, tiene 12 unidades de longitud, y formaba un ángulo de 320 con el eje formado, o tenía una dirección de 320 grados. Dijimos, lo vamos a cambiar por este vector, es decir, que está en la dirección sureste, y el ángulo es 40. ¿Por qué el ángulo es 40? Porque 320 más 40 nos da 360. Entonces el ángulo que vamos a tomar es 40. Recuerden siempre, insisto, el ángulo que forma el vector con el eje de las X. El vector con el eje de las X. Bien. De lo contrario, este arreglo que tengo aquí no nos va a servir. Por último tenemos el vector C. El vector C, ¿qué es? El vector C tiene 15 unidades y tiene un ángulo de 70 grados. Aquí no tenemos complique, pero bueno, insisto en lo del vector B. Listo. Entonces, vamos a descomponer el vector A. Entonces, para descomponer el vector A en sus componentes horizontales y verticales, o lo que llaman X y Y, voy a escribir aquí para que no lo olvidemos. Esta es la que llamamos nosotros X y esta es la que nosotros llamamos Y. ¿Listo?
no lo olvidemos. Listo, entonces es a veces el coseno del ángulo. Eso lo habíamos visto en el video anterior. A veces el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuánto vale A? 16. El coseno del ángulo, o sea, coseno de 0, 1. 16 por 1, 16. Bien. ¿Cuánto vale A? 16. ¿Cuánto vale el seno del ángulo? 0. Entonces 16 por 0, 0. Vamos a hacerlo con B. ¿Cuánto vale B? Vale 12. ¿Cuánto vale el coseno de 40? Entonces hacemos 12. Vamos a ir a una calculadora. 12 por el coseno de 40. Listo. Eso nos da 9.19. Entonces miremos, como es la componente horizontal, miremos la componente horizontal, qué dirección tiene. Entonces este es el B, ¿listo? Que se descompone en dos: componente horizontal, componente vertical, componente horizontal, componente vertical. Este vector se ve como la suma de estos dos vectores. Entonces la componente horizontal es positiva porque está apuntando hacia el eje de las X positivas. Entonces vamos a tomarlo con 3 decimales: 9,192. Listo, ahí está, no hay lío. Ahora miremos qué pasa con la componente vertical. La componente vertical está apuntando hacia abajo, por lo tanto va a ser negativa. Entonces es acá negativa. ¿Listo? Y hacemos 12 por el seno de 40. Entonces 12 por el seno de 40, eso nos daría 7.713. Entonces 7, vamos a escribirlo acá, 7,713. Listo, ahí estuvo. Ya. Vamos a hacer lo mismo con el vector C. Con el vector C entonces vamos a descomponerlo. Entonces, estas son las componentes horizontal y vertical del vector C. Este vector C se descompone en una horizontal y una vertical. La horizontal con coseno, pero ojo, vuelvo e insisto, con coseno siempre y cuando estemos trabajando con el ángulo que forma el vector y el eje de las X. Entonces 15 coseno de 70, entonces nos quedará 15 por el coseno de 70. ¿Listo? Y eso nos daría 5.130. Entonces acá 5.130. Listo, 5.130. Y aquí haremos lo mismo. Entonces 15 seno de 70. Entonces 15 seno de 70. Miremoslo a ver. Entonces miremos acá. 15 por el seno de 70. Eso nos da 14.095. Entonces vamos a dejarlo aquí como 14.095. Por último, lo que vamos a hacer es una suma algebraica de las componentes. Vamos a sumar esto, vamos a sumar esto, vamos a sumar esto, vamos a sumar esto. Entonces sumamos 16 más 9.192 más 5.130. Listo. Eso nos va a dar 30.322. Entonces vamos a colocarlo acá. 30.322. Ok. Y vamos a sumar esto como una suma algebraica. Entonces tendremos 14.095 menos 7.13. Entonces 14.095 menos 7.713. Ok. Entonces lo que vamos a obtener es 6.382. 6.382. Listo. Bien. ¿Qué obtuvimos aquí? Lo que obtuvimos fue las componentes, oígame bien, las componentes de la resultante. Las componentes de la resultante. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros nos damos cuenta en el ejercicio que hicimos acá, dense en cuenta, esta es la resultante, mi vector D. Entonces lo que acabamos de encontrar fue la componente horizontal y la componente vertical de la resultante del vector D en este caso. Bien.
vamos a calcular la magnitud de ese vector. Entonces, ¿cómo calculamos la magnitud? Entonces nos vamos para acá y miremos nuevamente qué sucede. Entonces vamos a trazar acá nuestro plano. No es necesario trazarlo todo porque las dos componentes nos dieron positivas. Observen, las dos componentes nos dieron positivas, entonces no hay lío. Bien, esta componente inicial, esta que voy a marcar acá, mide, miremos, 30.322. Entonces 30.322. ¿Quién es ella? La resultante en X. La resultante en Y es un poco más pequeña. La resultante en Y es este vector que estoy graficando acá. Ya no tengo que ser tan estricto con los gráficos. Esa resultante, si no recordamos, mide 6.382. Entonces lo vamos a colocar aquí. Esta mide 6.382. Está como feo esto, vamos a arreglarlo. Listo. 6.382. Bueno, y esta es la componente en Y de la resultante. ¿Listo? Pero la resultante es este vector que voy a graficar acá. Antes de continuar les voy a pedir disculpas por si se me filtran unos ruidos, pero estoy grabando en un día convencional, entonces todos estamos haciendo nuestras labores. Entonces bien, vamos a tener acá el vector resultante, que es este. ¿Listo? Nos interesa ahora saber cuánto mide en longitud ese vector resultante. ¿Listo? ¿Cuánto mide en longitud? Este es el vector resultante que nos interesa saber. Tengo las componentes, pero debo encontrar la magnitud del vector. Bueno, para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que si miramos este triángulo que se forma con las dos componentes, porque este vector lo puedo trasladar acá, entonces las dos componentes me forman un triángulo rectángulo. Esta sería la hipotenusa, y hay una relación que dice entonces que la resultante al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces eso sería, es igual a la suma de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. ¿Listo? Y si quisiéramos saber cuánto vale R solito, entonces sacamos la raíz cuadrada. Entonces, como queremos saber cuánto vale R solito, entonces vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces, para eso vamos a escribir aquí la raíz cuadrada. Vamos a ver. Entonces sería 30.322 al cuadrado. Vamos a hacerlo por acá. 30.322 al cuadrado. Les decía, no es tan fácil escribir acá. Y le vamos a sumar la otra componente, esta, 6.382 al cuadrado. ¿Listo? Ok. Luego nos vamos a una calculadora y hacemos esa operación. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de 30.322 al cuadrado más 6.382 al cuadrado. Ok. Eso nos da aproximadamente 30.98. Entonces ya sabemos que la resultante nos da 30.98. Si quisiéramos nosotros, como se han perdido tantos decimales en las operaciones, podríamos aproximar esto, podríamos aproximarlo a 31. ¿Listo? A 31. Listo, ok. O lo podemos dejar en 30.98, no importa. Ahora nos interesa conocer este ángulo, el ángulo que está formando. ¿Listo? Bien. Cuando vayamos a entregar la resultante, como nosotros vamos a calcular es el ángulo que forma el vector con el eje de las X, entonces también tendríamos que dar la dirección. En este caso la dirección es norte con este
o sea, es dirección noreste. ¿Listo? Noreste. Ok. Entonces, nos valemos de otra relación trigonométrica. Esa relación trigonométrica es la tangente. Entonces, la tangente de un ángulo, en este caso del ángulo θ, es igual al cateto opuesto, en este caso R de Y, o resultante en Y, sobre el cateto adyacente, en este caso R de X. ¿Listo? Bien. R de Y sobre R de X. Vamos a reemplazar valores entonces. Vamos a reemplazar aquí unos valorcitos. Entonces ya vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale R de Y? Ya lo dijimos, R de Y vale 6.382. Entonces vamos a escribirlo aquí. 6,382. Listo. ¿Y cuánto vale R de X? R de X vale 30.322. Bien. ¿Y cuánto nos da el cociente? Otra vez necesitamos una calculadora. Entonces 6.382 dividido en 30.322. Eso nos da 0.210. Estamos trabajando con 3 decimales, entonces nos da 0,210. Bien, ahí estuvo, 0,210. Pero resulta que este no es el ángulo, es la tangente del ángulo. Entonces, para calcular el ángulo, lo que recurrimos es a la tangente inversa, o lo que llaman arco tangente. Entonces, tangente inversa, voy a escribir aquí, tangente inversa a la menos 1. No quiere decir a menos 1, sino quiere decir es que inversa. Tangente inversa de 0,210. ¿Dónde está la función tangente inversa? Está encima de la función tangente. Solo basta entonces con darle shift y tangente. Entonces vamos a escribir shift tangente de 0.210. Listo. Y ahí vamos a darnos cuenta que es 11.85. Entonces 11.85. 11,8 aproximadamente es el ángulo. 11,8. ¿Listo? Bien. Aquí podemos tener una certeza mucho mayor que la que teníamos graficando, porque graficando podemos equivocarnos, podemos pasarnos un poquito, quedarnos un poquito. Aquí no, aquí tenemos una certeza total. Entonces ya tenemos la suma. ¿Cuánto nos da en magnitud? Si somos un poquito, si no aproximamos, diríamos la resultante o la magnitud del vector resultante es 30.98. El ángulo que forma es 11.8 grados y la dirección es noreste. Entonces vamos a resumir nuestros datos acá. Nuestro vector resultante, ¿qué tiene? Entonces, ¿cuáles son las características de ese vector? Entonces, la magnitud del vector resultante, que se escribe de esta manera, la magnitud es de 30.98 unidades. 30.98 unidades. ¿Listo? ¿Cuánto mide el ángulo? ¿Cuánto mide el ángulo? El ángulo es de 11.8. Y si quisiéramos dar la dirección en términos de los puntos cardinales, entonces la dirección, borramos esto. Bueno, si escribamos, la dirección es noreste. ¿Listo? Esa es la suma. Si comparamos nuestros resultados con lo que habíamos obtenido a través de la aplicación, pues estamos de alguna manera aproximados. 30.32 era, ¿cierto? Y 13.59. Bien, aquí podemos habernos equivocado porque yo pude haber, si ustedes se dan cuenta, este vector B se corrió un poquito acá, este vector C lo dejé un poco más corrido acá, aquí puede no haber cerrado exactamente como era,
pero este método sí nos da el resultado con la mejor aproximación posible. Repasemos un poco entonces. ¿Qué hago? Pues si quiero, grafico mis vectores para darme una idea, descompongo los vectores que se pueden descomponer. ¿Cuáles se pueden descomponer? Los que están en el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 o cuadrante 4. Los que están sobre los ejes no se descomponen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen sino la componente que está en el eje. ¿Ok? Bien, al descomponerlos a través de las relaciones coseno y seno, vamos a tener cuidado con el valor, si es positivo o negativo. ¿Quién nos da el valor si es positivo o negativo? La componente. Miren, las de B, una es positiva y la otra es negativa porque va hacia abajo. Las de C, ambas son positivas porque están sobre los ejes positivos, tanto de la X como de la Y. Y A no tiene sino componente en X, no tiene componente en Y porque él está sobre el eje de las X. Descomponemos, esto ya es un problema de la calculadora, sumamos algebraicamente los valores y entonces lo que vamos a obtener son las componentes, tanto vertical como horizontal, vertical y horizontal, de la resultante. Y utilizamos el teorema de Pitágoras para poder encontrar la magnitud. Recuerden que el teorema de Pitágoras relaciona los dos catetos con la hipotenusa y entonces aquí tenemos la operación. Y por último, calculamos el ángulo a través de la tangente. ¿Listo? Esto que tenemos aquí, pues porque las componentes nos quedaron sobre esta. Si de pronto las componentes nos hubieran quedado, miremos otra posible respuesta. Vamos a suponer que nuestras componentes nos hubiesen quedado así. A ver si me hago entender. Vamos a suponer que una componente nos hubiera dado así. ¿Listo? Ok. Esta sería la componente, por ejemplo, en X. Y esta, vamos a suponer que la componente en Y hubiera quedado acá, positiva. ¿Cómo hago para saber que la componente en X me hubiera quedado hacia este lado? Pues porque de pronto nos quedó negativa y esta componente nos queda positiva. ¿Listo? Componente en Y. Entonces la resultante vendría a ser esta. La resultante vendría a ser esta. ¿Listo? La que une a la componente en Y con la componente en X. Entonces vendría a ser esta. ¿Listo? Esta vendría a ser la resultante. Y el ángulo que buscaríamos a través de la tangente es el que forma el eje X con el vector, o sea, este ángulo. ¿Listo? Ese sería el vector. Entonces cuando estuviéramos dando nuestra resultante, diríamos la magnitud, no nos interesa, tendríamos aquí la magnitud de R. ¿Listo? Tendríamos el ángulo y tendríamos la dirección, que en este caso sería noroeste. ¿Listo? Ok, para que lo tengan en cuenta. Y en el teorema de Pitágoras, utilizando el teorema de Pitágoras, las componentes las hubiéramos tomado positivas. Hemos tomado la componente en X positiva y la componente en Y también positiva. Esos casos que se nos pueden dar cuando estemos sumando, ¿no? Entonces, solamente la experiencia y la resolución de ejercicios nos pueden ir solucionando todas estas posibilidades que se nos van dando. Bueno, bien muchachos, eso es lo que quería mostrarles. Espero entonces practiquen con los ejercicios que les propuse en la guía y espero que nos veamos pronto para poder trabajar esto de forma personal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro próximo video.